parte de lo que nos señala, ¿no? Vicente, adelante, lo escucho. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, maestro. Bien. Eh, pues antes que nada me pareció muy padre y siento que nos ayudó muchísimo como estudiantes el que usted nos enviara una audiencia como esta, porque no es lo mismo leerlas y estudiarlas y el saber los elementos y quienes participan en las mismas, a verlas en persona como son realmente y cómo interactúan, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención cómo interactuaban con el juez, cómo le decían su señoría, cómo se manejaban respetuosamente y cómo, sobre todo, cómo lo hacían tan rápido, porque, o sea, fue una audiencia muy rápida de una hora, los hechos jurídicamente relevantes los hacían rapidísimo, igual la defensa y todo eso. Entonces eso me ayudó muchísimo a reafirmar los conocimientos. Y igual que la mayoría de mis compañeros, yo concuerdo completamente en que la defensa del imputado realmente no era muy buena porque tanto no dio argumentos ni la verdad no se le veía como esa intención de defenderlo completamente, como que no estaba preparada para ir a la audiencia. Perfecto, Vicente, gracias. A ver, de nuevo, Fernando, a ver si ya se escucha. ¿Ya me escucha, profesor? Ya se escucha. Bueno, sí, yo también le iba a comentar, por ejemplo, de que es la primera vez que, por ejemplo, veo una audiencia inicial y me pareció como bastante interesante porque, o sea, es como que dejas a un lado todo lo que ves, por ejemplo, en las películas que hablan, por ejemplo, de su señoría y así, y puedes notar realmente, y bueno, lo que hemos estado viendo, lo de las partes procesales, todo eso, o sea, pero ya ejecutándose, no sé si me doy a entender. Además de que, bueno, una parte que me pareció importante fue de que, por ejemplo, la abogada de Gibran no estaba preparada. Bueno, así lo pensé yo desde el momento en que le preguntaron si ya conocía bien la carpeta y ella lo negó y tuvieron que dar 20 minutos de receso para que la abogada pudiera estar como en sintonía con los demás. Por ejemplo, otra parte de que los asesores jurídicos, la asesora jurídica de Ingrid y partes del ministerio tenían bastantes argumentos y desahogaron, por ejemplo, varias declaraciones de testigos. Bueno, yo ahí, por ejemplo, también en dos de los testigos, bueno, las declaraciones, noté como una variedad en cuanto al horario. O sea, ellos relataban el hecho, por ejemplo, a las 2:30 creo 3 de la mañana, y en otros se cambiaba una hora o dos de diferencia. Pero pues, a pesar de eso, varios coincidían con lo mismo. Y la abogada, por ejemplo, de parte de Gibran, cuando el juez le decía si tenía algo que decir o algo que interponer, la abogada le decía que no dijera nada o que se quedara callado. Y para mí que eso fue como una parte vital de que lo vincularan y ¿cómo se llama? Una medida cautelar que es la prisión preventiva oficiosa. Como se decía, no se intentaba, por ejemplo, lo único que se intentaba era acreditar el hecho con medio de las circunstancias de tiempo y lugar. Eso es lo que yo me pareció la audiencia. Ok, muy bien, gracias, Fernando, perfecto. Reyes Bernacho, ¿le escucho? Sí, buenos días, profe. Buenos días. Bueno, sobre la audiencia que vimos, me pareció justamente como dicen mis compañeros que la defensa no estaba preparada e incluso se notaba que en algunos momentos Gibran quería intervenir, pero esta no lo dejaba, como que lo moderaba bastante en, pues probablemente el esclarecimiento de los hechos cuando el juez estaba dictándolos o a lo mejor redactando o demás. Y también algo que me dejó mucha duda, justamente como ya señalaba una compañera, era que el examen físico se realizó un año después de, pues, el incidente. Y digo, no quisiera ser de esas personas que dudan de la veracidad de una víctima, por así decirlo. Sin embargo, me parece que como se presentaba en las evidencias, desgarro, pero de ya ese tiempo, eso solamente nos dice, ¿hay desgarro? Sí. ¿Hay un daño físico y demás? Sí, pero no nos dice quién lo hizo. Entonces, pues digo, no quisiera cuestionar así muy fuertemente a una persona que pudo haber sufrido de un atentado sexual o algo. Sin embargo, no me parece que eso sea una prueba, por así decirlo, definitiva de que alguien haya cometido
atentado sexual en su contra, siendo que pudo haber tenido algún otro encuentro antes o demás. Pero digo, yo desconozco la naturaleza de eso y no quisiera juzgar a una persona por el examen o algo, entonces nada más lo dejaré ahí, pero pues sí. Y también me pareció que el momento de que la defensa intervino en su última participación, se notó que desconocía el proceso porque cuando el juez le pregunta, ¿hay alguna excepción que quisieran establecer? Ella solamente contesta que el acusado tenía un domicilio y un trabajo estable, lo cual realmente no es una excepción, sino que simplemente son como pues el modo de vida del acusado, que realmente no es ningún tipo de defensa. O sea, aunque una persona tenga un trabajo y un domicilio estable, pues no te dice que no cometió un delito. Y también en algún momento de todo esto de las observaciones, me parece que el juez fue bastante paciente y tuvo, o sea, no se veía como una persona que realmente fuera de estas que presionan para tener una sentencia. Sin embargo, sí me pareció que probablemente el análisis de los hechos pudo haber sido un poco más em, desarrollado de acuerdo con todo lo que se ha presentado en el caso. Ok, correcto. Muy bien. Gracias, Ana Karen, por su intervención. Víctor Carrera, adelante. Buenos días a todos. Antes que nada, considero que igual la opinión de mis compañeros es de suma importancia y coincido con ellas. Es evidente y claramente mostrable que la defensa por parte del agresor sexual no estaba totalmente preparada durante el video de la audiencia. En mi caso yo pude observar que realmente, como todos lo han mencionado, es muy monótona, perdón, y la verdad los argumentos para excusarse legalmente no son muy buenos. En uno de ellos incluso, bueno, yo lo entendí así, se querían excusar de que realmente todo era culpa de la chica, ¿no? Por estar tomando y que de cierta manera por estar ahí en ese lugar, ella tenía parte de la responsabilidad penal, aunque claramente, pues considerándolo moral y jurídicamente, cuando una persona está principalmente en ese estado, pues no tiene conciencia de las decisiones que pueda llegar a tomar. Y bueno, eso es lo que quería decir. Ok, muchas gracias, Víctor. Daniela, le escucho adelante, por favor. Sí, voy a contestar de este dispositivo, profesor, ¿está bien? Sí, adelante. Bueno, y todos ya mencionaron sobre la defensa, pero yo quiero hacer un comentario respecto al MP. O sea, tengo claro que tienen que leer siempre el expediente tal y como lo dicen las personas, pero, o sea, en mi caso a veces tenía que regresarle un poco porque sentía que como que decían todo muy de corrido y eso me confundía a mí mucho porque no sabía cuándo pasaban de una persona a otra. Entonces, siento que faltaba como comas o algo así para que se entendiera mejor y eso me imagino que puede llegar a afectar un poco porque pues muchas personas no les puede quedar tan claro. Y ya, es todo. Ok, bien, ahorita les hago comentario al respecto. Daniela Palau, gracias. Karen Tenorio, adelante. Ay, ¿me escuchan? Sí, le escucho, Karen, nada más que tiene, bueno, a ver dónde andas. A ver, adelante, sí. Es que me está fallando el internet. Voy a apagar mi cámara para ver si no falla tanto. Ok, Este, bueno, en primera instancia me gustaría tocar el punto, dejando un poco de lado el caso, el cambio que hubo bueno, tan brusco que pude observar entre la película de Presunto Culpable de cómo se lleva a cabo el proceso en el que se juzga al imputado y en este caso el lugar en donde se lleva a cabo este mismo proceso, ¿no? La audiencia inicial
para poder vincularlo a proceso. Es en primer punto. El segundo, ya entrando un poco más en la materia, pues sí, creo que tanto como parte de la defensa, estaba muy poco preparada. Tuvo muchísimos, desde mi punto de vista y por lo que hemos visto a lo largo del curso, muchas formas de poder apelar a lo que el Ministerio Público y la defensa de la víctima declaraban, al igual que, ¿cómo se dice? No dejó que el imputado llevara a cabo algunos de sus derechos. Sin embargo, pues el juez siempre se los dio a conocer. Eso creo que es parte fundamental, porque yo creo que parte de la impunidad es que algunos de los jueces ya ni siquiera hacen saber a la víctima y al imputado sus derechos. Y yo creo que sería todo por el momento. Ok, muchas gracias, Karen. Vidauri Vidal, adelante. Sí, profesor, buenos días. Buen día. Yo también pienso que fue bastante interesante ver una audiencia inicial como realmente se lleva actualmente, porque como que, bueno, en mi caso siempre hemos visto como teoría y así, pues ver una audiencia inicial fue bastante bueno porque podemos ver cómo es que realmente se maneja el sistema en nuestro país. Y como ya lo mencionaron algunos compañeros, sí pienso que la defensa de Gibran no estaba lo suficientemente preparada, tal vez por falta de tiempo o no sé, alguna otra circunstancia, pero dejando de lado esto de la defensa, creo que se ha avanzado un poco en el sistema de justicia. Bueno, lo vi como a comparación de los documentales que nos había dejado ver anteriormente. Y bueno, hace años el imputado ni siquiera tenía ni siquiera tenía la oportunidad de conocer al juez, o en ocasiones ni siquiera se le hacía un llamado para una audiencia. Y bueno, en esta audiencia que nos dejó ver, ya podemos ver cómo al imputado se le hacen de su conocimiento sus derechos, y también aunque no tenemos un sistema de justicia ideal y perfecto, a comparación de hace algunos años, creo que se han avanzado en algunos aspectos que aún falta muchísimo por reformar, pero como le mencionaba, ya se respetan un poco más los derechos tanto del imputado como de la víctima, y es todo, profesor. Muchas gracias, Vidauri. Axel Pacheco, ¿lo escucho? Sí, profesor. Bueno, pues a mí me gustaría decir que yo nunca había presenciado como tal una audiencia real, más que lo que se ve en la tele, documentales, todo esto. Y pues sí cambia la perspectiva, porque, bueno, aquí ya se muestra cómo son y cómo pasan las cosas realmente. Y algo que me dejó, bueno, en parte impactado y decepcionado es la actitud negligente ahora sí que de la abogada defensora, porque se veía que no estaba preparada. Aparte de que no estaba preparada, como que carecía de importancia para ella lo que pasaba en el juicio, o al menos así lo percaté yo, ya que la abogada de la chica estaba muy preparada, tenía buenos argumentos, em, apelaba bien, a mi parecer. El juez también, bueno, yo nunca había visto un juez, pero pues, se comportó muy bien, le mostraba, sí, le mostraba sus derechos en todo momento, e incluso le dio una prórroga de 20 minutos, que pues se me hace muy, muy bien. A pesar de todo esto, creo que sí estoy de acuerdo con una cosa que es la sentencia que se dictó, porque a pesar de que sí el otro tenía pruebas para acreditar que, bueno, a pesar de las pruebas presentadas para acreditar la violación y todo esto, también las considero como mi compañera un poco irrelevantes, ya que es como palabra con palabra y bueno, el certificado médico pues ya tenía un año. Entonces, ¿cómo compruebas violación un año después? Ujú. Probablemente la podría, bueno, ¿cómo se llama? Comprobar, pero ¿cómo compruebas que fue esa misma persona? Pero, Sí, sin embargo, ambas partes
dijeron que sí hubo copulación. Entonces, al haber copulación, él está aceptando su participación, sea o no sea violación, y aún así está fuerte castigado eso. Entonces, pues como tal, sí tenía algo de culpa. Ok, bien, Axel. Únicamente precisar ahí en cuanto a su intervención, eh, el verbo rector es la cópula, ¿no? Nada más si hubo cópula, copulación es incorrecto, entonces es cópula. No hubo como tal sentencia, lo que se dicta es un auto de vinculación a proceso, lo cual es una resolución que si bien no determina el fondo del asunto, únicamente sujeta a las partes a al proceso, ¿no? Por ello es que el 211 del Código Nacional señala que el proceso inicia una vez que se ha dictado auto de vinculación a proceso, ¿no? Pero entonces la sentencia se emite hasta la audiencia de juicio, ¿no? Nada más hay esa precisión. Jackie González, adelante. Sí, profe. Es que se estaba trabando como la cámara. Sí, la planta. También a mí me gustó muchísimo ver cómo se lleva a cabo una audiencia, porque creo que lo puse en el comentario, a mí me dejaron como de tarea el semestre pasado, perdón, en retórica me parece, hacer una audiencia y, o sea, cero que ver con lo que hicimos, me di cuenta que la hicimos mal. Entonces, me gustó mucho eso. Y respecto a las pruebas que comentan los compañeros, otro punto que igual toqué en mi comentario fue acerca no sé si exista algún examen o algo relacionado para verificar el nivel de alcohol que tenían ambos. O sea, Sí, bueno, las personas que están implicadas. Porque hay muchas personas que tienen resistencia al alcohol y hay algunas que no. Entonces también otro punto que quería como, o sea, se me hizo como ilógico. Yo estoy completamente de acuerdo en que muchos de nosotros empezamos a tomar desde antes de cumplir la mayoría de edad, pero, o sea, es como también por qué le dan alcohol a un menor de edad. O sea, es una prueba que sabemos que es como muy de muchas personas toman desde súper chiquitos. Pero, o sea, algo que podrían decir es como, ¿por qué le diste alcohol a un menor de edad? Y luego las bebidas que le dieron, ¿no? Que creo que también lo puse en el comentario, es de conocimiento público que el forloco está intenso. Entonces, si se dice que se tomó 3, bueno, recuerdo que eran 3, evidentemente la chica iba a estar en una situación en la que no se va ni a acordar de su nombre. Entonces, eso, respecto a eso, si hay pruebas para verificar en ese nivel de alcohol, igual a mí se me hizo como raro lo del examen, porque si no se puede, o sea, si no hay una prueba genética que compruebe que realmente hay no me acuerdo, bueno, fluidos de parte de Gibran, bueno, no, o sea, pudo haber pasado cualquier otra cosa, no necesariamente por medio de una penetración de otra persona, o sea, pudo haber sido otra cosa. correcto. ¿Y qué más? Igual, lo que también puse en el comentario, yo soy muy fijada en el lenguaje, o sea, cómo las personas Se expresa. hablan. Ajá, exacto, o sea, cómo dicen las palabras. Y en ocasiones noté que la abogada del Ministerio Público decía, es que dijeron, y yo, entonces también esa parte como que no me checaba mucho, igual de parte de la defensa, que no tenía idea de lo que estaba hablando. O sea, eso también me pareció súper raro, que el juez también como esa, no sé, como
se mantuvo en una buena posición, porque hay muchos jueces que tienen la mala fama de ser un poco explosivos en ese sentido. Y si no estás bien preparado, ¿sabes qué? Se cancela la audiencia, vaya. Entonces, el que le dieran la oportunidad de tener 20 minutos para prepararse y que, bueno, finalmente no le sirvió de nada, eso también me pareció bastante buena onda por parte del juez. De hecho, no sé si realmente su abogada, la abogada de la defensa, por parte de la defensa, este, tenía como, o sea, yo siento que fue como, la vieron, dijeron, ¿eres abogada? Sí, vente. O sea, no me gustó esa parte. Entonces, por situaciones como esa, yo creo que es por la cual no tenemos un buen sistema, o sea, no tenemos esa justicia, no se imparte realmente. ¿Por qué? Porque no tenemos personas preparadas, personas que 5 minutos antes de que empiece la audiencia se ponen a leer el documento y no saben de qué se trata. Correcto, Jacqueline. Muchas gracias por su participación. Por último, Ana Karen, ¿quiere hacer un comentario o se quedó levantada su mano? Ah, sí, era otro comentario, profe. Adelante. Es que, bueno, otra cosa sobre el juez que noté es que se tuvo que atener a los protocolos de género sobre estándares internacionales, tanto como nacionales. Y digo, independientemente de la refutación de todas las pruebas que se pueden haber presentado, pues a mí sí me hace, bueno, me bota todas las alarmas esto de que menor de edad, alcoholizada, un mayor de edad, todo esto, pues sí, como que evi- evidentemente es un poco más como, pues sí, obvio la, bueno, el delito en este caso, o si es que se puede alegar que se cometió uno, pero pues sí estuvo, o sea, yo no me esperaba que, por ejemplo, en la película que nos dejó de presunto culpable pudieran hacer esto de intervenciones de acuerdo a los estándares de género y demás, y pues aquí ya me alegra un poco que hasta para eso se están poniendo un poco más estrictos. Sí, sí, hay varias cuestiones ahí. Bien, gracias, Ana Karen. Pues bueno, una vez que ya hemos escuchado todos, coinciden, bueno, que lo importante de esto, qué bueno que pues se dan cuenta ustedes de cómo es el cambio, ¿no? Entre sistema tradicional, sistema acusatorio y estas formas en cómo se llevan las audiencias cambian totalmente. O sea, no crean ustedes que así como vieron la audiencia esa de Gibran, todas las audiencias son iguales. De hecho, ese juez que llevó esa audiencia estuvo suspendido y fue sometido a una investigación por el tema de un feminicidio. No sé si ustedes lo habrán escuchado, pero fue muy sonado el feminicidio de Abril, de una chica que creo que era pareja de un señor que trabajaba en Amazon, que era pues una persona de dinero. Y pues bueno, él no lo vincula y se tiene que ir hasta la sala en apelación para que lo vinculen a proceso a esta persona. Sin embargo, sacar un tema, y ahorita voy con algunos comentarios, sacar un tema legal a medios es muy delicado y es muy peligroso porque la opinión pública desconoce totalmente qué es lo que lleva el proceso, cuáles son sus implicaciones. No sé si ya lo hemos comentado, pero por ejemplo en el tema este de, creo que fue Rix con su denunciante, ¿cuántos comentarios negativos salieron que decían es que con 30,000 pesos es lo que cuesta para que pueda salir, que poquito y que se vendieron y no sé qué? Cuando realmente, pues esas son formas de solución alternas, son mecanismos alternos de solución de controversia, ¿no? Entonces, como bien lo señala Santiago, los medios van a jugar un papel en el cual o pueden estar de nuestro lado o pueden destrozar un asunto, ¿no? Entonces, en el tema de Riggs, pues obviamente fue conforme a derecho. Tengo entendido que fue un procedimiento abreviado. Y bueno, pues ya tuvo que haber cumplido con las
formalidades que establecen para ese procedimiento. En el caso de esta audiencia en concreto que ustedes vieron, efectivamente la defensa no estaba preparada, aparte de que no estaba preparada, desconoce totalmente el sistema penal acusatorio. A mí me da mucho por googlear a los abogados que veo, ¿no? Los que salen, los busco, saco sus nombres completos y los meto al registro de profesional de cédulas. Ahí ustedes pueden ver de dónde son egresados y desde qué año se titularon, o bien si no son abogados o no son profesionistas. Y esto aplica para todos los profesionistas, ¿no? Porque es la Dirección General de Profesiones. Entonces, esta abogada yo la googleo y pues obviamente pues no es ni egresada de la UNAM, es egresada de otra escuela. Pero digo, a final de cuentas, pues muchas veces o en ocasiones eso no es tan importante. El hecho, dicen, bueno, le dio poquito tiempo para preparar la audiencia. Lamentablemente hay casos donde así como ahorita estoy me pueden llamar, oye, ¿sabes qué? Hay audiencia inicial, detuvieron a mi familiar el día de ayer y no nos han dado acceso. Tengo que trasladar, llego a la audiencia y le digo, señoría, no estoy impuesto, me acaban de correr traslado, solicito el diferimiento de esta audiencia o solicito 3 horas para imponerme, ¿no? O sea, ya es cuando uno le va pidiendo cuánto tiempo hay que esperar para imponerse de la carpeta. Esta carpeta de Gibran traía datos que la fiscalía obviamente no expuso. ¿Qué tipo de datos? Por ejemplo, ya había un dictamen, el hecho comienza la denuncia en marzo de 2019. En marzo de 2019, la Fiscalía del Estado de Querétaro la valora y le dice, ¿sabes qué, Ingrid? Yo no advierto como perito psicóloga que tengas una afectación si fuera como víctima de violencia sexual. O sea, prácticamente no estás afectada, no de los síntomas que tú refieres y de tu declaración y cómo te expresas, yo no advierto que tengas algún síntoma de víctima de violación. Ese es el primer dictamen que le hacen en Querétaro. Posteriormente declinan competencia, ¿no? Esa es una obligación, está prevista en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que ustedes no se los choren después de que diga un ministerio público, es que yo no soy competente, voy a mandar la carpeta con otro MP competente. Ahí puede haber responsabilidad porque la obligación del Ministerio Público es llevar a cabo diligencias básicas y posteriormente remitirla ante la autoridad competente, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicieron en Querétaro. Hacen diligencias básicas, recaban declaraciones, le hacen dictamen y la mandan a Ciudad de México. Cuando llega a Ciudad de México esta carpeta, hagan de cuenta que es una nueva carpeta, como si no existieran dictámenes de Querétaro. O sea, ese dictamen en psicología el Ministerio Público de la Ciudad de México lo hace a un lado y 2 meses después le practican otro nuevo dictamen a la víctima. Hay un principio que se llama no revictimización, que no puede un perito valorar a una víctima, y menos si es menor de edad, en una temporalidad tan corta, porque esto puede viciar el resultado. Hay menores que pueden creer un hecho que no sucedió y lo pueden dar como cierto y esto afecta obviamente su realidad, ¿no? Entonces, si algo no sucedió de tanto estar reiterando, el menor puede llegar a creer que sí sucedió. Y esto todo viene marcado en el manual de procedimientos de servicios periciales, ¿no? Bueno, ahí hubo una violación. Todo esto que yo les digo, la defensa tenía que haberlo conocido y ustedes jamás lo escucharon porque la defensa nunca lo dijo. Nunca dijo, a ver, señoría, ya había un dictamen, la temporalidad de los hechos, como decía su compañera Jacqueline, no hay un dictamen en materia de toxicología o en materia de química o de alcoholemia que refiera cuál era el grado de alcohol que tenía la menor al momento de llevar a cabo la conducta. Sí dice que tomó 3 bebidas, pero también en una primera entrevista dice que solamente fue una cerveza y en una tercera entrevista dice que fueron un Sky y 2 forlocos y en la entrevista de intermedia dice que fueron 3 forlocos. Entonces, no hay una certeza de qué fue lo que realmente se tomó. Lamentablemente, aún y con todo lo que yo les estoy diciendo, estoy seguro de que se hubiera vinculado a proceso con todos estos argumentos. ¿Por qué? Porque el estándar probatorio es mínimo. O sea, y esto viene en el artículo 16 constitucional. ¿Qué requiere el juez para dictar un auto de vinculación a proceso? Solamente que el Ministerio Público acredite que sucedió una conducta delictiva, o sea, que sucedió un hecho, ¿no?
¿Cómo se acredita? Pues a través de entrevistas, ¿no? O sea, una entrevista dice, oiga, ¿sabes qué? Sucedió esto. Y eso se corrobora con otra entrevista y un dictamen en este caso. ¿Y qué más requiere? Establecer datos suficientes de que existe la probabilidad, en grado de probabilidad, de que el imputado participó o cometió el hecho. O sea, son básicamente pues, el señalamiento. Yo te señalo de que tú hiciste esto. ¿Y qué dato de prueba tengo? Pues bueno, tengo un dato de prueba en materia de psicología y uno en materia de medicina forense. No es necesario debatirlos en ese momento, porque para debatirlos se hace hasta la audiencia de juicio. Entonces, con esos datos tan pequeños o con esa información tan breve, basta para dictar una auto de vinculación a proceso. A eso sumémosle que se tenga que hacer con perspectiva de género y pues obviamente nos da como resultado lo que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Cualquier denuncia por abuso sexual o violación son procedentes siempre y cuando tengan una lógica en su narrativa, ¿no? Entonces, esto pues es así de cajón. Posteriormente les dejaré una audiencia, déjenme ver porque no recuerdo si tengo la intermedia de ese asunto, pero tengo la audiencia de juicio en la primera etapa, en donde comparece Ingrid y es interrogada por la defensa y por la fiscalía. Y obviamente, pues ahí se dan cuenta de muchas cosas, ¿no? El asunto sigue en trámite, no ha recibido sentencia, el asunto está suspendido. Presentamos una queja y una denuncia contra la juez, precisamente por la audiencia que ustedes van a ver y ustedes determinarán si es correcto o no es correcto lo que pasó, ¿no? Pero ahí tuvimos un incidente con la juez. Por ese motivo, la juez tuvo que excusarse del asunto, dejar de conocer el mismo. El procedimiento de excusa en un procedimiento penal es, a ver, yo juez de control advierto que hay un impedimento legal para que pueda conocer de este asunto y me excuso de seguir conociendo. ¿Qué hago? Yo como juez de control remito estas actuaciones ante la sala penal para que la sala sea la que resuelva, es decir, va a resolver un magistrado. El magistrado revisa la actuación del juez, revisa su argumento del juez y si considera pertinente, bueno, hace una audiencia, pide audiencia, manda a traer al Ministerio Público, al defensor y a sus representados y cada uno expone sus argumentos si está de acuerdo o no y procede a resolver. Si el magistrado resuelve que es legal la excusa, se tiene que pasar todo el expediente a otro juez, ¿no? Y hay ocasiones en donde el juez debe de valorar y declara nulo todo lo actuado y se tiene que reponer de nueva cuenta. Y si el magistrado dice no, no es legal la excusa, pues bueno, el juez que se trató de excusar tendrá que seguir conociendo del asunto, ¿no? Pero más o menos ese es el trámite a grosso modo. Indra, ¿la escucho? Pero maestro, ¿no es como una cuestión revictimizante el llevar a la víctima a enfrentarse con, pues, con su agresor? O sea, yo no entiendo ahí cómo, pues, cómo es posible esto, o sea, no atenta contra su integridad, pues. Sí, pero recordemos que en un proceso penal hay derechos para ambas partes, tanto para la víctima como para el acusado o el imputado. Entonces, hay criterios, incluso por parte de jueces, en donde dicen, tú como víctima no te puedes excusar de ir a juicio, o sea, no puedes argumentar que yo por ser víctima de violación de cualquier delito, no quiero acudir a audiencia porque me va a revictimizar y me voy a sentir mal. Lamentablemente, nada puede estar por encima del objeto del proceso, que ustedes recordarán 20 constitucional, fracción primera, el procedimiento penal tiene por objeto el esclarecimiento del hecho. Entonces, pues la víctima tiene que ir. Se toman medidas para evitar esta confrontación de estar en la misma sala, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues habilitan una sala diversa y la víctima está en una sala en donde el imputado no la ve. Esto también digo, yo estoy en contra de esa parte, porque el imputado está bien que el imputado no la vea, pero el juez tiene que ver a la víctima cuando está declarando. O sea, el espíritu de esta reforma es para que nosotros podamos observar y escuchar a la víctima cuando está narrando su hecho.
Y digo, yo se los voy, y por eso les digo, o sea, ustedes lo van a ver, lo van a escuchar. Una víctima de violación, obviamente, tiene ciertas características que no pasan desapercibidas, ¿no? Y este asunto, pues prácticamente el IDG o Ingrid, como sea, tiene una narrativa pues un tanto fluida, ¿no? No se escucha, ¿por qué les digo no se escucha? Porque no se ve. O sea, está en una pantalla en donde está distorsionada su imagen, pues no se ve qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, esa es parte de alguna de las fallas, ¿no? Otro punto que quería tomar en cuenta o a consideración, muchos decían, no, es que el debido proceso se garantiza, hay más derechos hacia las partes con este nuevo sistema. No sé si recuerden que en alguna clase yo les había dicho, es que el problema no es tanto de sistemas, el problema es de los operadores del sistema, de quienes están a cargo del sistema, ¿no? Apuesto que el sistema tradicional, si se hubiera hecho conforme estaba establecido todo en el código, hubiera funcionado sin ningún problema. Pero pues vienen los operadores, comienzan a tener ciertos vicios y esos vicios son los que empiezan a imperar en el sistema y empiezan a tener fallas. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Del caso conocido, del cual les he estado comentando a ustedes y por el cual en ocasiones he tenido que terminar la clase antes de tiempo. Evito dar nombres porque esto se sube a YouTube y pues obviamente todo el mundo lo ve, pero de ese caso nos mandan citar, o sea, ni siquiera nos citan, o sea, todo va conforme a las conferencias, se han estado hablando, se les pidió acceso a la fiscalía, de estas personas piden acceso a la fiscalía, y la fiscalía que contesta desde el mes de agosto, dice, no, yo no estoy investigando a estas personas, o sea, aquí no hay investigación, en caso de que seas investigado, yo te informo y ven, ¿no? Básicamente así como de, ay, cuando yo considere necesario te llamaré para que vengas a comparecer, ahorita no te necesito. Esto durante la investigación. Hay una actuación poco usual en donde la semana pasada sale la titular de la fiscalía a hablar y a decir que efectivamente ya se tienen ubicados a los responsables y que en días siguientes estarán girando órdenes de aprehensión. De una u otra forma sale y se tiene conocimiento a partir del día lunes que ya hay una cita para acudir ante juez de control, la cual acontecerá la semana siguiente. Pero ¿qué creen ustedes? La fiscalía obviamente tiene todos los datos porque se presentaron escritos, ¿no? De los imputados. Todos los imputados presentaron sus escritos diciéndole, oye, quiero comparecer, estos son mis abogados y me puedes localizar aquí. La fiscalía dijo, no, tranquilo, no estoy investigando. Pues es hasta la fecha del día de hoy que no se ha dado copia de nada de las investigaciones, no hay copia de nada. O sea, con eso les digo todo. Llegó un acuerdo en donde dice, pues como son varias personas las que están imputadas por el delito, que venga un solo abogado nombren a un solo abogado y a él le vamos a dar todas las copias de la investigación. O sea, imagínense el grado de mala fe, el grado de ocultismo con el que están trabajando. Estamos hablando que hay más de 10 personas señaladas, de esas 10, 5 ya están citadas y obviamente pues cada quien es diferente, ¿no? Es como si yo le dijera Santiago, Valeria, Abigail, los voy a reprobar, ¿no? Pues obviamente van a decir, a ver, pero ¿por qué, profesor? Si yo le entregué tareas, si yo hice esto. No, pues es que los tres nunca, ejemplo, nunca entraron a clase o nunca aprendieron cámara. Oiga, no, profesor, pero es que mire, yo este día sí la aprendí y este día también. Yo entregué la actividad 2, pero no la 3. O sea, son supuestos diferentes. No se puede decir así como de, pues vamos todos en conjunto. Y es lo que está haciendo Fiscalía, hacer todo el bloque y tratar de hacer responsables a estos primeros que están, ¿no? Van a venir más, eso pues es obvio, pero bueno, esto es únicamente como ejemplo. Tal vez digan, bueno, pues que se trata de un tema pues de conocimiento público, de donde todo el mundo sabe que están esperando, ahora sí que caigan cabezas,
pero no, hagan de cuenta que esto es como cuando decimos asuntos que se denuncian y asuntos que no se denuncian, ¿no? O sea, imagínense ustedes, esto es público porque pues, el tipo de evento, la magnitud. Pero ahora imagínense cuántos casos hay que no son del conocimiento público y son similares a este. Básicamente, pues es demasiado. El tema en materia penal es complejo, no es algo tan sencillo así de, "Ay, si voy y aquí alego y me dan libertad o meto a la cárcel a alguien". Es un tema bastante complejo, por lo cual requiere, pues obviamente, de bastante estudio, ¿no? De que todos estén preparados, que tengan cierta agilidad, ¿no? Que es lo que aquí requiere, una de las cualidades del abogado es la agilidad que tengan para poder combatir cualquier ¿cómo se dice? Cualquier arbitrariedad por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, eso es básicamente uno de los paréntesis que tenía ahí pendiente que comentar. En el caso de Gibran, digo, les pasaré posteriormente otra de las audiencias, eh, una audiencia de juicio, y yo creo que les dejaré alguna otra que tengo por ahí de narcomenudeo, que es otra audiencia inicial que se llevó en el estado de Morelos, para que yo creo que ya con eso nos podamos empezar a organizar y hagamos estas simulaciones, ¿no? Ya saben ustedes cómo van las estructuras de las audiencias, ¿no? El juez pide la presentación de las partes, se presenta Ministerio Público, posteriormente víctima, asesor jurídico y al final el defensor y el imputado, ¿no? Básicamente eso son las estructuras de todas las audiencias. El juez verifica que haya condiciones para llevar la audiencia, es decir, que la parte que peticionó la audiencia esté legitimada para llevarla a cabo y abre el debate, ¿no? Por ejemplo, hoy hace ratito, a las 8 de la mañana, tuve una audiencia de impugnación de determinaciones del Ministerio Público, porque presentamos una denuncia en la Fiscalía General de la República, pero el Ministerio Público no hizo acuerdo alguno, simplemente declinó competencia a la Ciudad de México, a la Fiscalía local, y nos manda una notificación, pero esa notificación ni siquiera viene a nombre de nosotros, viene a nombre de la Fiscal General de Justicia. Entonces, dices, pues hay una violación al derecho de petición primeramente y de acceso a la justicia, porque no me estás notificando nada. O sea, pues yo como parte tengo derecho a saber por qué mandaste esa carpeta a la Ciudad de México y Fiscalía General de la República no te la quedaste. Entonces, por ejemplo, en esa audiencia, lo que yo les decía en tema a cuanto a la legitimación, tenía yo el temor de que el juez dijera, pues usted no es parte, por lo tanto la presente audiencia se queda sin materia. ¿Esto por qué? Porque estamos denunciando prácticamente un hecho derivado de este colapso del asunto que les comento. Denunciamos a una empresa, pero dice, bueno, ¿y tú quién eres para ir a denunciar a esa empresa? Bueno, la hipótesis era, pues soy ciudadano, como todo ciudadano, conforme al 222 del Código Nacional, tengo deber de denunciar, por eso es que presenté la denuncia. Entonces yo dije, igual y el juez cuando pida, identifíquense las partes y que diga, pues vengo en calidad de impugnante o de denunciante, porque el Ministerio Público no está investigando, que el juez diga, bueno, ¿y usted qué parte es dentro del proceso de esta denuncia? Pues denunciante. Pudo el juez haber dicho, bueno, pues como no está dentro de los supuestos del artículo 105 del Código Nacional, que usted no es ni denunciante, no es ni víctima, ni ofendido, ni imputado, pues no hay materia para celebrar la presente audiencia y pues o no es la vía para impugnar y se queda sin materia. Sin embargo, afortunadamente no fue así, el juez ni siquiera tocó ese tema, se fue directamente a ver lo de la impugnación y bueno, ahí resolvió que el Ministerio Público Federal estaba mal en su determinación, que tenía que hacer una nueva y notificarnos de manera personal. ¿Salió bien? Pues sí, sí salió bien la audiencia, pero como ustedes ven, son a criterios, ¿no? Este sistema penal es mucho de criterio.
Por ejemplo, así como alguno de ustedes podrá decir, es que el estado de ebriedad en el tema de Gibran es una situación que simplemente por darle alcohol a un menor de edad, pues eso es algo indebido. ¿Por qué se la llevaron a que le facilitaran bebidas alcohólicas en un lugar donde vendían micheladas? Eso está mal y para mí eso debe ser sancionado, ¿no? Habrá quien lo diga. Habrá también quien diga, no, pues el tema de, como decía Jacqueline, el tema del alcohol, pues cada quien tiene cierta resistencia. Hay quien se pone más borracho con ciertas bebidas que con otras. Y como no tenemos cómo acreditar esa parte porque la menor nunca se sometió a un estudio toxicológico, no podemos resolver nada y por lo tanto Gibran tendría que ser absuelto de este caso, ¿no? Absuelto porque recuerden ustedes que la propia Constitución lo señala. Para ya dictar una sentencia, tienen que sustentarse los criterios y razonamientos del juez en pruebas, o sea, ya no en datos de pruebas ni en medios de prueba, ya se tiene que sustentar en una prueba. O sea, nada de que puedo inferir que la menor estaba en estado de ebriedad o se infiere de las declaraciones que ella estaba ebria. Lo correcto es, si no hay una forma de acreditar que estaba borracha la mujer, eso no lo podemos tener por cierto. Un dicho no se puede tener por cierto, ya en grado de sentencia, ¿no? Entonces, pues digo, pues ahí van varias cosillas que pues son un tanto relevantes o pudieran ser un poco importantes para el tema, ¿no? Pero qué bueno que pudieron tener ahí un poquito más de conocimiento respecto de esta materia, ¿no? Que es, bueno, al final del día es lo que busco, que tengan, despertarles cierto interés y que lo que no sepan lo busquen y si no, pues bueno, continuar con este tema, ¿no? Nos habíamos quedado la sesión anterior en actos procesales, ¿no? Hablábamos de los tipos cuáles son los tiempos que se tiene para el tema de las pruebas, ¿no? Que es el ofrecimiento, preparación, admisión y desahogo. Esto se hace básicamente en diferentes momentos, ¿no? Bueno, que de hecho, fíjense ustedes que al menos en lo que hace a la materia penal, sabemos que, por ejemplo, un dato de prueba, un acto de investigación, se puede hacer durante toda la fase inicial. Las partes le proponen al Ministerio Público llevar a cabo ciertos actos de investigación, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la audiencia que yo les pasé, actos de investigación, por ejemplo, podría solicitársele un metadictamen. ¿Qué es un metadictamen? Es cuando un perito no puede acceder a la víctima o porque puede haber una revictimización o porque la víctima ya no se encuentra disponible. ¿Cómo que ya no se encuentra disponible? Van a preguntar. Bueno, pues porque la víctima falleció o algo le pasó y ya no se puede entrevistar con ella. Entonces, para ello existe lo que se les llama metadictámenes. Estos metadictámenes son con base al dictamen que ya esté o que ya obren actuaciones. Tal es el caso de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Los desaparecidos de Ayotzinapa. Se practicaron metadictámenes, o sea, sí son uno solo, máxime porque, pues bueno, ustedes saben que ciertas condiciones no permiten que se pueda llegar a otro tipo de valoraciones a las que ya había hecho la Fiscalía General de la República. Entonces, un metadictamen es eso, o sea, entra un perito, yo designo a un perito para que ese perito estudie el dictamen que ya está, ¿no? Por ejemplo, el dictamen oficial de la Fiscalía y con base en ese dictamen pueda determinar si es correcto o no es correcto lo que está ahí planteado, si las conclusiones son correctas o son incorrectas, ¿no? Entonces, el ofrecimiento lo puedo hacer durante toda la etapa inicial. Si nos vamos a lo que viene siendo la etapa intermedia, ustedes recuerdan, la etapa intermedia consta de dos momentos, la fase escrita y la fase oral. Si me voy a la fase escrita,
recuerden, comienza cuando el Ministerio Público presenta su acusación, su escrito. De ahí le dan días para que conteste la víctima y posteriormente la defensa. Ahí estamos hablando que en ese momento en que la víctima contesta la acusación, puede ofrecer medios de prueba. Está este momento del ofrecimiento, ¿no? Pudo haber tenido la preparación durante la investigación y hacer el ofrecimiento en la etapa intermedia. Cuando se da la fase oral, cuando ya se lleva a cabo la audiencia intermedia en su momento oral, ahí se viene a dar lo que es la admisión. El juez va a ver qué medios de prueba va a admitir y cuáles va a excluir conforme a lo que las partes le vayan alegando, ¿no? Entonces el juez puede admitir y posteriormente el desahogo se hará en la audiencia de juicio, ¿no? Entonces, voy a conseguirles la intermedia de Gibran por lo que hace al delito de corrupción de menores, porque fíjense, pasa algo bien curioso. El criterio de los jueces hoy en día prácticamente deja sin materia o hace inútil la etapa intermedia. La etapa intermedia es para depurar medios de prueba, o sea, para decir, este medio de prueba no sirve, por lo tanto, se excluye y no va a llegar a juicio. ¿Qué fue lo que pasó en esta audiencia de corrupción de menores? El Ministerio Público, como ustedes vieron, lleva la audiencia de Gibran, la lleva todo el asunto de Gibran, es por el tema de violación, ¿no? Violación a una menor de edad, violación agravada equiparada. Yo comienzo a hacer gestiones para jalar a su pareja, porque su pareja obviamente también tiene participación y ella estaba como testigo, o sea, de hecho ella nunca la tocaron durante la inicial. Entonces moví cielo, mar y tierra, presentando denuncias, quejas, presentando peticiones a jefa de gobierno y a otras instancias. Total que logro que se libre la orden de aprehensión en contra de esta mujer. Pero como dice el meme, ¿no? ¿Pero a qué costo? El costo fue que le iniciaron otro proceso a Gibran por corrupción de menores. Dicen, un evento es el que ocurrió el 12 de marzo y otro el 13, que el 13 en la madrugada es cuando se da la violación y el 12 es cuando se la llevan y le dan bebidas alcohólicas. La juez de control le da inicio, así dice, sí estoy de acuerdo, son dos conductas y lo vincula a proceso por corrupción de menores. ¿Qué hizo el Ministerio Público al ofrecer medios de prueba en ese tema de corrupción de menores? No hizo nada, o sea, prácticamente lleva los mismos medios de prueba que de violación para corrupción de menores. De hecho, hasta el dictamen que presenta señala en sus conclusiones que la víctima efectivamente sufrió ataques de índole sexual. En ningún momento señala que haya tenido, por ejemplo, que el bien jurídico tutelado ahí es ¿cómo se llama? El libre desarrollo de la personalidad. En ningún momento lo señalan los peritos. Entonces, en la audiencia intermedia, le pedimos al juez que excluya los dictámenes periciales de la fiscalía porque esos tienen relación con otro hecho que ya está para juicio y que nada tienen que ver con la corrupción de menores, porque no inciden en libre desarrollo de la personalidad, porque estos dictámenes tienen que ver con agresiones sexuales. ¿Saben qué nos dice el juez? El juez, ahí el deber del juez era decir, pues bueno, efectivamente agarrar, se excluyen estos medios de prueba. ¿Qué dice el juez? El juez nos dice, pues efectivamente son atinadas las argumentaciones de la defensa. Si bien es cierto, estas documentales, estas periciales que ofreció el Ministerio Público no tienen relación con este evento, pero no me corresponde a mí hacer ese pronunciamiento, sino que le corresponde a la etapa de desahogo y valoración de la prueba para que el juez de enjuiciamiento sea el que determine si sirven o no sirven estos medios de prueba. Por lo tanto, los admito para que sea en juicio, que se determine y se valoren los mismos. Entonces, o sea, dice, por una parte dice, está bien lo que me dice la defensa, pero por otro lado, pues no lo voy a excluir porque el que tiene que ver si sirven o no es el juez de enjuiciamiento. Entonces aquí la pregunta es, ¿para qué llevamos una audiencia intermedia? Pues admite todo y suplimos esa audiencia, nos quitamos ahí de andar haciendo trámites y nos vamos directo a juicio y que sea el juez el que determine si le da valor o no a la prueba, ¿no?
Ese es el criterio que tienen los jueces ahorita en Ciudad de México. No se avientan a excluir medios de prueba. ¿Por qué? Porque pues, muchas veces pueden ser apelables y digo, no sé por qué tienen siempre esa postura los jueces. ¿Será tal vez por orgullo? No sé. En donde dicen, bueno, pues yo prefiero admitir todo y evitar que me apelen o que me metan un amparo o que me presenten alguna queja. Mejor así todo. Siempre los jueces le tienen mucho miedo siempre a que les revoquen las resoluciones. No sé, ahí sí desconozco si existe alguna consigna de que un juez tiene que sacar todas condenatorias o realmente no lo sé, pero pues esa es la realidad. Mariana, ¿le escucho? Bueno, usted está diciendo que en la fase intermedia pues prácticamente aceptan todo porque no quieren filtrar, pero se supone que esa era su función. Bueno, si eso es en la Ciudad de México, ¿no hay algo en el Código de Procedimientos en el Código Federal que nos diga qué hacer en caso de esto? No, no lo hay. De hecho, recuerde, Mariana, es Código Nacional de Procedimientos Penales. No hay algo que nos diga qué hacer. Sin embargo, pues obviamente lo que procede en ese caso sería apelar, ¿no? Es un recurso de impugnación que se tiene cuando el juez admite o bien no admite algún medio de prueba. Entonces aquí lo que se podría haber hecho era presentar una apelación en contra de ese criterio y eso es lo que buscan los jueces. O sea, el juez dice, pues sí, yo te admito todo. Si quieres que algo se excluya, pues mejor que sea la sala. O sea, yo no me aviento la bronca, le echo la bolita a la sala y que el magistrado sea el que diga si procede o no. O sea, son como, digo, eso es lo que no me gusta tanto de este sistema, ¿no? O en específico de Ciudad de México, que muchas veces dejan este tipo de asuntos así, no, pues que la sala. Por ejemplo, en audiencia de juicio con la juez que llevamos el asunto, con todo, hagan de cuenta como quien dice, a toda velocidad para dictar una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque se le había argumentado, a ver, señoría, pues no hay ni dictamen en toxicología, el dictamen ginecológico no sabemos ni de cuándo es la lesión. Dice, sí presenta una lesión, pero pues quién sabe de cuándo es. No hay ni dictamen toxicológico. Y a la juez, pues dijo, pues sí, pero pues ustedes lo pueden hacer valer en el momento procesal oportuno. Y yo, pues estoy segura de que este señor, pues tiene que ser sentenciado por este delito y capaz que sí lo sentenciaba. Y esto, a pesar de que no hubiera esos elementos, lo sentencian para que sea la sala la que lo suelte. E incluso estoy seguro que la sala puede aventarse a confirmar la sentencia, de decir sí es penalmente responsable y que sea a través de la justicia federal del amparo en el cual lo suelten, porque no hay elementos, o sea, les soy sincero en este asunto, no hay elemento como tal para acreditar una violación. Yo siempre fui de la idea desde que llegó el asunto, que este asunto tendría que ser más por no recuerdo ahorita el nombre, ¿cómo se llama? Cuando una persona mayor de edad tiene relaciones con una menor de edad, de menor de 18, mayor de 12. Alguien, ¿Estupro? ándele. Podría haber sido estupro, pero violación no. Y estupro hasta en eso, entre comillas, porque para el estupro se requiere el engaño, o sea, que la persona, el imputado, a través del engaño, pueda tener relaciones con una menor de edad. Entonces, pues tampoco lo es. Pero bueno, pues todo esto nos toca, pues ahora sí que estar defendiendo de este tipo de asuntos, ¿no? Les había comentado que había actos de alegación, las partes le manifiestan al juzgador sus argumentos sobre fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión, excepción o defensa, que bueno, creo que esto ya lo habíamos comentado la sesión anterior, ¿no? Actos de impugnación. Código Nacional de Procedimientos Penales, para impugnar resoluciones tenemos la apelación, tenemos el recurso de revocación, y tenemos recurso innominado que viene en el artículo 258, cuando el Ministerio Público es omiso en investigar o decreta el archivo temporal o el no ejercicio de una carpeta de investigación,
el 258 nos da ese recurso innominado. Que no sé por qué le dicen innominado, tal vez porque está en otro artículo que tendría que estar más, en vez de estar en el 258, tendría que estar por ahí del 460 y tantos. Pero bueno, y nos marca también Código Nacional. No es un recurso en sí, sino se llama recurso de queja, pero ese tiene como finalidad, por ejemplo, les decía, si promuevo un recurso, si promuevo una audiencia de sobreseimiento porque el hecho no se cometió o porque apareció claramente que el imputado es inocente, el juez tiene que resolver en 24 horas y fijar audiencia, ¿no? Para que a través del principio de contradicción se pueda llevar ahí esa audiencia. Si el juez no resuelve y no marca la audiencia para las 24 horas siguientes, le puedo presentar este recurso de queja para que el juez emita su determinación. O sea, decirle, oye juez, te remito este recurso de queja porque no has resuelto lo de la audiencia de sobreseimiento que tenía que haber sido en 24 horas. Entonces, con esto, pues obviamente ya el juez tendrá que resolver y decir por qué no había fijado la audiencia y se tiene que llevar a cabo. Entonces, esos los tenemos como impugnación. Ustedes, digo en general, a ver quién ahí levanta la mano. El juicio de amparo, ¿ustedes qué creen que es? ¿Un acto de impugnación, un recurso o es un juicio? Correa Salgado, ¿lo escucho? Es un juicio aparte. No es un recurso porque, o sea, aunque sí habla de un mismo tema, no es como con una sala de apelación en específico, es directamente con un juez federal. Y porque las partes se invierten. Generalmente, cuando, pongamos una demanda en un juicio normal, tenemos un actor, un demandado, por ejemplo, en un divorcio, ¿no? La parte demandada sería, por ejemplo, la mujer, la esposa, la ex esposa, el actor sería el ex esposo. En un juicio de amparo para señalar inconstitucionalidad se invierten bueno, hasta eso no se invierte, nada más se invierte la parte del demandado. Pongamos que la esposa es la parte actora y la demanda sería como, pues, de cierto modo, pues el juez por la inconstitucionalidad, ¿no? Ok, bien, juicio aparte, gracias André. Santiago, ¿usted qué opina? Sí, yo también coincido con que es un juicio autónomo, es un juicio aparte, pues lo que se está buscando aquí es que se restituya en este caso las garantías que se le violaron al gobernado durante alguna etapa del procedimiento. Entonces, pues yo creo que es más que nada un juicio autónomo al mismo proceso. Ok, correcto. Bien, gracias Santiago. Para los demás, ambas posturas son correctas. O sea, el juicio de amparo, pues es un juicio de amparo de protección constitucional, ¿no? Para garantizar derechos de los gobernados frente a actos u omisiones de las autoridades o incluso de particulares cuando estos ejerzan o se les deleguen funciones del Estado. Pero en materia internacional, materia de convencionalidad, lo ven como un recurso, ¿no? Entonces, digo, ahí ustedes pueden indagar y lo podrán encontrar en algún momento. Esto se los digo porque después encuentran información y van a decir, ay, el profesor dijo que era un juicio aparte, pero yo encontré aquí que dice que es un recurso. Entonces, ¿qué es? Pues en materia constitucional, para nuestro derecho interno, el juicio de amparo es un juicio de amparo. Incluso no podríamos hablar que es una tercera instancia, simplemente es un medio de protección constitucional. Ya si ustedes se van al ámbito internacional, pues bueno, ahí podrán ustedes revisar y hay diversos criterios, ¿no? Entonces, al ser un medio de defensa constitucional, el amparo, incluso ya por algunos criterios, de manera práctica lo manejan como impugnación, aunque sea un juicio. ¿En qué casos? Por ejemplo, yo les había dicho del artículo 258 como un recurso innominado, ¿no? Para defenderme cuando el Ministerio Público no quiere investigar, cuando el Ministerio Público decreta no ejercicio de la acción penal,
Cuando el Ministerio Público yo le digo, oye, Ministerio Público, yo como víctima, oye, Ministerio Público solicita videocámaras, videograbaciones al C5 de tal lugar. Y el Ministerio Público pasa una semana y no ha hecho nada. Entonces, la víctima tiene ese recurso. Pero ese 258 no habla del imputado. Entonces, el imputado, pues, ¿qué pasa? Si se supone que son igualdad de partes, ¿por qué el imputado no cuenta con ese recurso? Entonces, hay criterios de la Corte en donde dicen, bueno, pues como el imputado no está nombrado dentro de este 258 del Código Nacional, no le es exigible acudir ante el juez de control, sino que él puede solicitar estas omisiones a través del juicio de amparo indirecto, ¿no? Entonces, pues ahí lo hacen de cierta manera, pues es un tipo de recurso, aunque el juicio de amparo pues es independiente. Estos criterios le han dado una naturaleza práctica de recurso, ¿no? Pero bueno, quédense ustedes con esta parte que el juicio de amparo es un juicio independiente, en donde, como bien señalaba André, perdón, las partes no es tanto que cambien, sino, por ejemplo, si el imputado o el acusado presenta un amparo, él va a adquirir el carácter de quejoso y la parte denunciante va a adquirir la calidad de tercero interesado, mientras que el juez o el Ministerio Público van a adquirir la calidad de autoridad responsable, ¿no? Entonces, van a ir cambiando sus denominaciones y pues ahí van surgiendo estos temas, ¿no? La próxima clase abordaremos un poco el tema de juicio de amparo para que más o menos vean de manera práctica cómo se realiza un amparo, contra qué procede el amparo, muy genérico, ¿no? Porque ya ustedes llevarán, no sé si es de séptimo semestre la materia, pero para que cuando lleguen, pues ya medio se acuerden, ¿no? Digan, pues el profesor de procesal nos comentó que esto era así, y pues ya más o menos sabemos, ¿no? Entonces, esa será la idea. Bueno, les voy a pasar una asistencia el día de hoy. Me van diciendo, me dicen presente y bueno, ahí para que se las vaya poniendo. Porque ahora sí creo que tengo un poquito de tiempo, más tiempo. Es de quinto semestre, gracias Santiago. Digo, ahí me pidieron, dejen paro la grabación.